Bueno, ayer hablábamos de una situación, la voy a resumir porque le puede quedar un poco lejos a la gente, pero está bastante en la palestra el tema. Hay un grupo de personas que integraban el staff de Marcelo Saín mientras fue ministro de Seguridad de Santa Fe. Incluso Marcelo Saín está en este grupo de personas investigadas por la justicia, por el Ministerio Público de la Acusación, por 2 fiscales, por 2 temas. El primero, por la compra frustrada de armas al grupo Patagónico, que es un grupo que era propiedad de un señor de apellido Menajovsky, que falleció en el 2020 víctima del COVID. El Ministerio de Seguridad, en la gestión Saín, intentó comprar un paquete de armamento en una licitación que estaba hecha a voluntad, casi te diría, o a medida, es más apropiado decirlo así, a medida de este grupo. Incluso acá tenemos el modelo, se lo dejamos acá. Sí. Antes que el grupo Versa, que es un grupo muy conocido, está la pistola Versa, claro, entre su armamento disponible, había presentado un amparo en la justicia provincial frente a esa licitación, considerando que no se había tenido en cuenta la ley justamente la ley de concursos y licitaciones que tiene la provincia respecto a cómo se debe ofertar y cómo se debe licitar la compra de armamento. ¿Cuál era la discusión en ese entonces? Así muy en el trazo grueso, la gestión Saín pretendía comprar un paquete entero de armas, municiones y otras cuestiones al grupo Patagónico o al grupo Patagonia. El grupo Patagonia se llama, grupo no patagónico, grupo Patagonia, sin clasificar y diferenciar por rubro. La ley santafesina exige que si vos vas a comprar pistolas, por poner un ejemplo, municiones y chalecos, tenés que especificar una pistola de esta característica, unas municiones de estas características y un chaleco de estas características. No podés ofertar el conjunto porque justamente se debe por unidad, por ítem, diferenciar la oferta y te puede Versa quedarse con las armas, ser el mejor oferente de armas, otro grupo el de chaleco y otro grupo el de municiones. No es exclusivamente un grupo el que se debería quedar con el paquete, exactamente. Bueno, acá estaba todo esto constituido para que este grupo lo tome. Qué obsceno. Sea el ganador, bastante obsceno, tan obsceno que antes que la presentación del grupo Versa, considerando que el proceso estaba amañado, el propio Walter Agosto, en realidad el propio Ministerio de Economía, había elaborado un dictamen contrario a ese proceso y la Fiscalía de Estado había elaborado un dictamen contrario a ese proceso. Por lo tanto, el Estado santafesino, a través de 2 agencias importantes, le había dicho al Ministerio de Seguridad que desaconsejaba la compra de armamento con esas características que pretendía impulsar Marcelo Saín, con una situación muy particular. Lo hacía con su ex cuñado Maximiliano Novas como jefe del área de logística, del área administrativa, es decir, del área que terminaba firmando y desembolsando por parte del Estado la compra de ese armamento. Bueno, hemos escuchado mucho a Marcelo Saín decir: se me imputa un delito sobre un hecho que no llegó a cometerse. Bueno, hay toda una legislación nueva en Argentina, que es la defraudación, la tentativa cuando sos funcionario público, pero existe otra figura penal que se llama negociaciones incompatibles, una ley, una figura penal que fue creada en el 2007 por el Congreso Nacional después del escándalo de Odebrecht, ¿te acuerdas? Sí, claro. Odebrecht y las coimas que pagó que pagó la empresa multinacional de obra pública en Brasil y Argentina principalmente. Y en otros países de Centroamérica. Exacto. La ley de negociaciones incompatibles es muy interesante. ¿Por qué? Porque el juez o el fiscal debe comprobar una sola cosa: que vos tuviste una intención propositiva de beneficiar a una empresa. Y no está obligado a probar que vos tuviste un fin de lucro, es decir, que vos te enriqueciste, ni que haya sido la peor propuesta que tenía el Estado para adquirir un bien, por ejemplo, armas o una obra pública. Alcanza con ver el empujón. Exacto, alcanza con ver el empujón, la decisión que vos tuviste de beneficiar al grupo A o al grupo B para para otorgarle
un beneficio estatal. Insisto, ni siquiera tiene que probar que vos te beneficiaste con un rédito económico, ni que ha sido para el Estado, ni que ha sido perjudicial para el Estado porque había ofertas mejores. Solamente con la intención que vos demostrás, por ejemplo, imagínate que aparece un mail en donde un grupo te dice, mira, Sergio, la propuesta de armas para que encaje bien en el presupuesto, en el presupuesto que tiene el Estado y en el pliego licitatorio, debe ser así. Y vos recibís ese mail de una empresa y después elaborás un pliego que es idéntico al que te mandó la empresa y el presupuesto es idéntico al que te mandó la empresa, bueno, 1 más 1 es 2. Bueno, eso se está investigando por un lado, y por el otro lado el espionaje, el presunto espionaje ilegal, que es un conjunto de personas, más de 500, que habrían sido perfiladas por la administración de Marcelo Saín sin una orden judicial. ¿Qué es esto? Un funcionario, varios funcionarios del Ministerio de Seguridad están siendo investigados por haber utilizado claves que le asigna el Estado provincial para acceder a bases de datos abiertas, cerradas, públicas o privadas, y tener un conocimiento, información fina, sensible sobre tal o cual persona. Esto, por más que uno diga, pero aquella persona me parece que se compró vivía en un rancho pero ahora vive en una mansión. Bueno, eso no justifica que yo con una clave del Estado, sin una orden de un juez o de un fiscal, entre a ver qué Cachito, cuánto cobra Cachito, cuántos bienes tiene, cuántas propiedades tiene, qué sueldo tiene y todo lo demás. En todo caso, el funcionario le debe decir, bueno, yo tengo sospechas a un fiscal por un escrito, yo tengo sospecha que tal persona tuvo un crecimiento patrimonial que está injustificado y lo asociamos a una presunta actividad ilícita. Eso lo tiene que autorizar un juez o un fiscal le debe decir, bueno, estás autorizado, Sergio, por un oficio, a ingresar a todas las fuentes abiertas que tiene o cerradas que tiene el Estado para tener esa información. La ley de inteligencia en Argentina impide la producción y almacenamiento de datos de cualquier persona. Incluso no tiene el extremo de considerar el propósito. Claro. Es decir, vos solamente con producir información y almacenarla estás cometiendo un delito grave en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional. Ni siquiera debe probarse que vos esa información la vas a utilizar para un fin, por ejemplo, extorsivo. La ley no te exige ese extremo, solamente te dice, vos ya tenés los datos, almacenar sin una orden judicial, estás cometiendo un delito. Bueno, esto es lo que se está investigando. Y hubo una novedad importante, porque nos queda nada para llegar al corte de las 3, una novedad importante en este sentido. Desde diciembre, los imputados, entre ellos Marcelo Saín, están pidiendo acceder a la investigación, al legajo. Los fiscales, que son Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, están planteando que el legajo debe ser secreto, el sumario debe ser secreto y que se va a dar a conocer cuando sean imputados en una audiencia. Han pasado varios jueces teniendo que responder el requerimiento de las defensas de los imputados. Una juez incluso extendió los plazos para que se siga investigando con secreto de sumario, por decirlo de algún modo, y un juez hace pocos días resolvió abrir la investigación. Bueno, todo esto, como tuvo este ping-pong, tuvo tanto ruido respecto a una causa que es larguísima y muy profunda, que se resolvió a nivel judicial, que un solo juez resuelva sobre todos los planteos. ¿Por qué? Porque el sistema actual permite la rotación de jueces. Entonces el juez número 1 va a resolver sobre un planteo, un juez número 2 sobre otro planteo, un juez número 3 sobre un planteo. Pero una cosa es con por ejemplo, una persona que está imputada por un homicidio, en donde está el homicida, están los testigos, está el arma y está el cadáver, lamentablemente, está el asesinado. Entonces, es bastante redondo ese ejemplo. La investigación es mucho más compacta. Exacto. Entonces, en cualquiera de esos tramos, el juez que debe resolver sobre ciertos momentos de esa investigación se empapa rápido sobre la cuestión. Acá esto es muy engorroso, muchas leyes que deben entrecruzarse, no solamente es por la cuestión de espionaje, sino también por la compra frustrada de armas. Entonces, ¿qué interpreta el Poder Judicial? Como la causa es tan larga y es tan profunda y es tan compleja, lo mejor es que un solo juez
la lea, se siente, la revise, profundice sobre esa investigación y vaya resolviendo eventualmente sobre los planteos de todas las partes. Pueden ser planteos de la defensa, pueden ser planteos de los fiscales, puede ser un planteo de un imputado. Esto es la novedad de las últimas horas, ya tomó estado público en las últimas horas, pero es importante y queríamos hacer un raconto de qué se está investigando. Se están investigando cuestiones, digamos, una contravención. No se está investigando si un funcionario pasó un semáforo en rojo. No. Se está investigando algo muy grave, dos cuestiones muy graves. Una es sobre una licitación que a todas luces parecía ser a medida para que lo gane un grupo económico, que fue frustrada, y la otra es la presunción de haber utilizado herramientas del Estado para perfilar a personas, incluso a legisladores, incluso a abogados, incluso personal del Ministerio Público de la acusación, para propósitos que desconocemos.